Al Salmo 63 y dice así este Salmo, Salmo 63. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. El contexto de este salmo es enormemente importante. Voy a intentar explicarles ese contexto de una manera breve, pero es esencial para comprender el contenido del salmo. David se casó con varias esposas. David no es un personaje normativo, que nadie piense que esto es la justificación para que uno pueda tener varias esposas, pero era algo que sucedía en la época de David, culturalmente estaba aceptado y David tuvo varias esposas. Y como todos los casos en la Biblia donde aparece alguien que tiene varias esposas, hay una enseñanza muy clara de que eso trae muy malas consecuencias. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, creó a un hombre y no un hombre y varias mujeres. Y cuando se produce una salida de algo que forma parte del propósito de Dios desde el principio, eso tiene consecuencias y son malas. Junto con las varias esposas vinieron además varios hijos. Y por supuesto, hijos que eran medio hermanos, que se sentían relativamente identificados por un padre común, pero que luego tenían deseos totalmente diferentes. Por ejemplo, de dos madres distintas nacieron dos hijos de David, uno de los cuales se llamaba Amnón y otro se llamaba Absalón. Y Amnón, en un momento determinado, concibió deseos sexuales por una de sus hermanas. Por una hermana que se llamaba Tamar y que era hermana total de padre y de madre de Absalón. Como además se daba la circunstancia de que Tamar era una chica virgen, Amnón se dio cuenta de que iba a ser muy difícil seducirla. Quizás si hubiera sido una chica que ya hubiera tenido experiencias sexuales, una chica promiscua, bueno, pues seducirla, llevarla a la cama, parece que es por lo menos algo más fácil. Pero Tamar era una chica virgen. De manera que Amnón decidió que la iba a seducir y que se iba a acostar con ella. Se fingió enfermo, hizo que la muchacha entrara en su habitación. La muchacha no sospechó nada, a fin de cuentas era su hermano porque él iba a hacer algo malo y aprovechando que entraba en su dormitorio, la violó. Y lo que hasta ese momento había sido un tremendo deseo hacia su media hermana, hacia Tamar, a partir de ese momento se convirtió en aborrecimiento. Yo he conocido también casos de chicos que iban detrás de una chica con la intención de tener relaciones sexuales con ella y de pronto, cuando se producía eso, parecía que el interés por la muchacha se desinflaba. Era como un globo al que hubieran pinchado y de pronto ese objeto tremendo de deseo incontenible que no se puede detener era algo que ya no tenía interés. Habías conseguido acostarte con la chica. De manera que en el caso de la pobre muchacha, la pobre Tamar, se quedó en esa condición y Amnón, bueno, incluso hasta le cobró asco. Pero claro, el hermano de Tamar no veía las cosas de esa manera. No podía tolerar que su hermana hubiera sido violada, que la hubiera tratado de esa manera, que después no quisiera contraer matrimonio con ella para intentar siquiera reparar algo del mal que había hecho. Y en el corazón de Absalón fue creciendo un rencor cada vez mayor. Porque, por supuesto, David no tenía la menor intención de castigar de ninguna manera a su hijo Amnón.
Posiblemente uno de los grandes problemas de la personalidad de David fue la incapacidad de poder enfrentarse con los pecados de sus hijos. Era un padre tan benévolo que acabó siendo un padre pésimo desde muchos puntos de vista. Y Absalón decidió tomarse la venganza por su mano. En un momento determinado reunió a algunos de sus criados y, aprovechando que supuestamente iban a esquilar el ganado, dio orden de que mataran a Amnón, y lo mataron. Y en el momento en que se había convertido en el asesino de su hermano, a David le pareció que se le caía el mundo encima. En apenas unas horas, quizá unos días tan solo, una de sus hijas había sido violada y otro de sus hijos se había convertido en el asesino consciente y premeditado del otro hijo violador. Y en ese momento David tampoco sabía muy bien cómo reaccionar, y Absalón, temiéndose que si no David, alguien de la corte de David podía ir a por él, decidió marcharse, exiliarse y esperar a que se calmaran las aguas. Y siempre hay alguien que intercede por gente, aunque sea un asesino. Siempre acabas encontrando a alguien que intenta que la vara de la justicia se doble. Y en este caso, el general más importante de David, el general Joab, le dijo: mira, no tiene ningún sentido. Nadie va a arreglar lo que le han hecho a tu hija. Tu hijo ya está muerto y no va a volver a la vida. ¿Qué quieres, perder también a Absalón? Y el corazón de padre de David se ablandó y dijo: está bien, que vuelva. Y regresó del exilio y, por supuesto, nadie lo castigó. Pero el corazón de Absalón estaba resentido. Su padre no había hecho nada por reparar la violación de su hermana Tamar. Él mismo había tenido que exiliarse porque hubieran podido castigarle por intentar lavar la mancha sobre el honor de su hermana Tamar. Y Absalón decidió que iba a dar un golpe de estado para derribar a su padre, el rey David. Y era fácil hacerlo. Sembrar mediante la murmuración el odio contra una persona es muy fácil. Sobre todo si la persona está en una situación de autoridad, porque aunque sea la persona más justa y más buena y más ecuánime, con seguridad no es perfecta. Y es muy fácil encontrar a gente descontenta. Y es muy fácil que en un momento determinado esa gente descontenta le digas: esto te pasa por mi padre David. Si yo fuera el rey, no estarías en esa situación. No te hacen justicia. Es que mi padre ya es un viejo, que se le escapan las cosas. Seguramente ha hecho cosas buenas, es un héroe de Israel, pero no puede atender a la gente como tú. Yo, con toda seguridad, te atendería. ¿Te sientes desamparado? Lo comprendo, porque mi padre no te hace ni caso. Está demasiado entretenido en la corte. Si yo fuera el que estuviera en el lugar de mi padre, verías cómo esto no pasaba. Y cuando David se dio cuenta, su hijo Absalón había perpetrado un golpe de estado, se había proclamado rey de Israel, y a él no le quedó más remedio que huir de Jerusalén, porque si no era muy posible que las tropas de su hijo Absalón lo mataran, igual que los siervos de Absalón habían matado a su hijo Amnón. La salida de Jerusalén fue desastrosa. De hecho, había gente que, envalentonada por la desgracia de David, salía al camino a insultarlo, salía al camino a escupirlo, salía al camino incluso a tirarle arena y tirarle tierra. Y lo más terrible del asunto es que el golpe de estado había sido tan rápido y tan inesperado. ¿Quién piensa que tu propio hijo se va a alzar contra ti? Que la única salida para David fue meterse en el desierto. Y meterse en el desierto porque es muy difícil perseguir a un fugitivo en el desierto. Tienes que contar con unos medios muy difíciles 1000 años antes de Cristo, como para no perderte en medio del desierto. Es un lugar repugnante, pero seguramente no merece la pena ni siquiera emprender la persecución. Con un poco de suerte, esa persona que se ha metido en el desierto muere porque se queda sin agua o sin alimentos, o porque acaba con él simplemente la inclemencia del tiempo. En el segundo libro de Samuel, capítulo 15,
Precisamente se hace una referencia a esa marcha de David al desierto con ocasión de la rebelión de Absalón. Vamos a ir al segundo libro de Samuel, capítulo 15. Y por ejemplo, en el versículo 23 dice: Segunda de Samuel 15, 23. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. En este mismo capítulo, en el versículo 28, dice de nuevo: Mirad, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso. David no tiene más salida que esconderse en el desierto, internarse en el desierto y ver cómo evoluciona una situación que realmente se plantea muy mal. Este es el contexto y es importante entender el contexto del Salmo. ¿Y qué dice David en ese momento? Fíjense, versículos 1 y 2. Versículo 1, Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Primera cuestión. Yo estoy en una tierra en la que no hay agua. No sabemos cómo andaría David de agua, posiblemente engancharon algún odre de agua para no morirse en el desierto, pero evidentemente el agua es una clara necesidad. Yo he conocido gente que se perdió un día en el desierto y al día siguiente encontraron el cadáver. Es algo verdaderamente inhóspito. En las películas aparece muy bien porque ves las dunas, los camellos, las palmeras, pero es algo terrorífico, y en el caso además del desierto de Judá e Idumea es algo pedregoso. Ni siquiera son esas dunas tan bonitas de las películas, son piedras secas y realmente algo asfixiante en cuanto al calor y desde luego inhóspito. Y David, sin embargo, en medio de esa situación, de quien tiene sed es de Dios. Es algo tremendo. No es la idea de, bueno, lógicamente aquí en el desierto tengo una sed espantosa, la sed puede acabar conmigo, puede acabar con la gente. En medio del desierto, lo que yo siento, Señor, es que mi alma tiene sed de ti. Y lo que anhela mi carne eres tú. No me está preocupando en estos momentos el agua, el frescor, la comodidad, la necesidad de comida, el necesitar imperiosamente una sombra. En medio de esta tierra seca y árida, lo que mi alma tiene es sed de ti. Y lo que mi carne anhela eres tú. Y es verdaderamente toda una lección. En medio de las dificultades, muchas veces en lo que pensamos es en el alivio de la dificultad. Lo que yo necesito ahora, Señor, es un empleo. Lo que yo necesito ahora es salud. Lo que yo necesito ahora es dinero. Y es posible que sea lo que necesitamos. Nadie niega que el enfermo necesita salud, nadie niega que la persona necesitada necesita dinero, nadie niega que el que tiene que mantener a una familia necesita trabajo. Pero lo que provoca el mayor anhelo de David es el hecho de la comunión contigo. Sí, Señor, yo necesito salud, estoy enfermo. Sí, Señor, yo necesito trabajo, tengo que mantener a mi familia. Sí, Señor, yo necesito dinero, pero necesito por encima de todo la comunión contigo. Si yo tengo comunión contigo, Señor, yo veo todo de una manera distinta. Y en medio de esta tierra que es seca y desierta y árida, lo que yo necesito es comunión contigo. De lo que yo tengo sed es de ti. Lo que anhela mi carne eres tú. ¿Y por qué? Porque tengo mucha necesidad. Curioso. Fíjense lo que dice el versículo 2. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Mi alma tiene sed, mi carne te anhela, no porque esté pensando en estos momentos, sobre todo en la solución de mis problemas.
Mi alma está en esa situación porque lo que yo deseo ver es tu poder y tu gloria, como cuando las cosas van bien. Cuando yo iba al santuario en Jerusalén, cuando yo iba al santuario en el monte Sión, efectivamente lo que sentía mi alma era algo que me esponjaba. Veía a los sacerdotes celebrando la liturgia, veía a la gente que cantaba, veía en un momento determinado cómo tocaban los instrumentos y en cierta ocasión, Señor, tú sabes que cuando se trasladó el arca yo hasta me puse a bailar. Y mi esposa dijo, este es un imbécil, ¿qué hace bailando? Pero a mí no me importó lo que decía mi esposa, porque mi corazón estaba tan lleno de tu poder y de tu gloria que no me avergonzó danzar delante de ti cuando se trasladaba el arca. Y ahora, Señor, lo que yo quiero es lo mismo. Yo no estoy en Sión, he tenido que huir de Sión. Yo no estoy en la cercanía del santuario, ni lejanamente me puedo acercar a ese santuario. Pero en la situación en la que estoy, yo quiero sentir lo mismo. Quiero sentir la misma cercanía que tenía entonces. Quiero sentir tu mano como la he sentido en otras épocas en mi vida. Y quiero efectivamente notar esa comunión contigo, que es muy fácil cuando las cosas van bien, pero que cuando las cosas van mal parece que se nos escapa. Eso es lo que yo deseo, Señor, por encima de cualquier otra cosa. ¿Y por qué? Versículo 3. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida y en tu nombre alzaré mis manos. Señor, yo quiero sentir esa comunión porque yo hay una cosa que tengo muy clara. Yo no te amo por el hecho de las bendiciones que me has dado. Te agradezco todas las bendiciones que me has dado. Yo no te amo simplemente por los beneficios que derivan de la relación contigo. Yo no estoy cerca de ti como algunos piensan porque de pronto confieso, proclamo, grito en voz alta y se cumplen mis deseos como si estuviera delante del genio de la lámpara de Aladino. No. Señor, yo quiero sentir esa comunión porque tu misericordia es mejor que la vida. Y cuando uno realmente conoce al Señor y ha experimentado la paz que solo deriva del Señor, y ha experimentado el amor que solo viene de Dios, y ha experimentado el sosiego que solo procede de Dios, incluso en medio de situaciones difíciles, uno sabe que la misericordia del Señor es mejor que la vida. Es una declaración clara. Fíjense que David en ningún momento hasta ahora ha mencionado la gente que busca mi vida. Ha mencionado a mi hijo, que es un verdadero canalla y que está buscando acabar conmigo, no solo quitarme la corona. Ha mencionado a los traidores de la ciudad de Jerusalén que me han insultado cuando salía de Jerusalén a uña de caballo, porque si me atrapaban las tropas de mi hijo seguramente me iban a quitar la vida. Lo que yo quiero, Señor, en medio de esa situación es sentir tu poder y tu gloria como en las mejores épocas en que haya podido sentirlo. Lo que yo quiero, Señor, es sentir tu misericordia, porque tu misericordia es mejor que la vida. Y cuando una persona tiene claras estas prioridades, la manera en que uno ve las situaciones es muy, muy distinta. El centro nunca somos nosotros. Nuestras circunstancias pueden ser importantes en nuestra vida para nosotros y para la gente que nos rodea, pero el centro es realmente el Señor. Y Señor, si tengo que escoger entre esta vida y tu misericordia es mejor que esta vida. Y es evidentemente claro. Y sigue David afirmando que precisamente porque es así, mis labios te alabarán y en tu nombre alzaré mis manos y te bendeciré. Señor, porque tu misericordia es mejor que esta vida, es por lo que te alaban mis labios. No te alaban por otras formas en que intervienes en mi vida, no te alaban porque piensas que me vas a sacar de esto. Te alabo, Señor, porque tu misericordia es mejor que la vida. Te bendigo porque tu misericordia es mejor que la vida. Y alzo mis manos en alabanza y en acción de súplica
porque lo hago en tu nombre y tu misericordia es mejor que la vida. No solo eso, y aquí todavía es más tremendo el testimonio de David, versículo 5, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Señor, tú consigues que mi alma esté tan absolutamente colmada, tan absolutamente alimentada, tan absolutamente satisfecha, como si me diera un banquetazo ahora mismo. Y David utiliza precisamente términos que son materiales, el meollo y la grosura, son términos típicos del consumo de carne y además de una carne bastante sustanciosa. Y dice, Señor, tu misericordia es mejor que la vida. Tu presencia es algo más importante que lo malas que son las circunstancias, y en medio de esta situación mi alma se puede sentir tan absolutamente satisfecha, tan absolutamente saciada, como si mi cuerpo se hartara de comer. Y además se hartara de comer una carne que es escogida y una carne deliciosa. Y por eso mis labios te alabarán. Porque mis labios son labios en los que hay júbilo y en los que hay alegría. ¿Y cuándo va a suceder eso? Fíjense, porque esto es importante. No es que David de pronto le da un ataque de alegría y no ve la dificultad y se olvida de lo que sucede y vive en las nubes. No, él está en una situación que seguramente más de uno de ustedes ha experimentado alguna vez, porque dice así: cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. ¿Cuándo voy a sentir esto? Incluso cuando no puedo dormir. Cuando de pronto una persona atraviesa por situaciones difíciles, es muy común que le cueste conciliar el sueño y que esté en la cama dando vueltas sin conseguir pegar ojo. O es muy común que uno se duerma y de pronto en medio de la noche se produzca una situación de vigilia. Te despiertas a las 3 de la mañana y no hay manera de volver a conciliar el sueño, das vueltas. Quisieras dormirte porque te sientes cansado. Y te sientes cansado tanto física como mental y espiritualmente. Pero sin embargo no hay manera de dormirse, la noche se ha convertido en una vigilia, das vueltas, procuras quizá no hacer mucho ruido, no sea que se despierte la persona que está durmiendo a tu lado, pero tú no consigues conciliar el sueño. Y David, que seguramente estaba agotado con la huida y que estaba en una situación incluso de tremendo agotamiento psíquico y espiritual, sin embargo decía, bueno, incluso cuando esté en esa situación en que me acuerde de ti en la cama y cuando medite en ti en medio de las vigilias de la noche, no la vigilia, no es que de pronto me despierto en medio de la noche, no. Estoy dando vueltas en la cama y me vuelvo a despertar y me cuesta volverme a dormir y encima me encuentro en esa situación. Cuando pase eso, versículo 5, mis labios te alabarán, mi boca te alabará. Cuando me despierte en medio de la noche no pensaré que no hay solución y no me extraña que no pueda dormir porque es que no le veo salida a nada. Lo que sucederá es que cuando pase esos periodos de insomnio y de vigilia en medio de la noche, mi boca te alabará. ¿Y por qué? Versículos 7 y 8, y esto es muy importante. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Ahora fíjense que David no está hablando ni en presente ni en futuro. No está diciendo, porque ahora eres mi socorro. Me persigue por ahí Absalón, pero tú eres mi socorro. Ni dice, vas a ser mi socorro. Si aparece por aquí Absalón, ya te ocuparás tú de que no se me acerque y no me toque un pelo de la ropa. No. En medio de las vigilias de la noche, con labios de júbilo te alabará mi boca, porque has sido mi socorro. Porque yo recuerdo lo que tú has hecho en mi vida. Y cuando yo miro hacia atrás y de pronto estoy en una situación de presente que es muy difícil,
en apariencia desesperada. Y cuando no sé qué va a pasar en el futuro, pero con este presente puede que sea peor, lo que yo recuerdo es que tú ya has actuado en mi vida. Y eso de que hayas actuado en mi vida, a mí me proporciona muchísima esperanza, porque tú has sido mi socorro. En muchas ocasiones olvidamos eso. Tenemos una situación mala, una situación difícil, la situación nos angustia, la situación nos abruma, la situación nos aplasta, y por supuesto no se nos ocurre pensar qué puede pasar en el futuro. Incluso si lo pensamos decimos, bueno, tal y como están ahora las cosas, ¿cómo se van a poner? En realidad nuestra actitud debería ser la misma que la del rey David aquí. Señor, la situación es muy difícil. Yo no sé qué va a pasar en el futuro. Pero lo que sí sé, y esto es muy importante, es que tú has sido mi socorro. Y si has sido mi socorro en el pasado, y si has sido mi socorro hasta hace nada, ¿por qué no voy a creer que ahora también eres mi socorro y que lo vas a ser en el futuro? Y efectivamente eso es lo que dice el rey David. Versículo 7, porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Porque tengo una experiencia de vivir contigo, porque yo sé las veces en que caminaba en tinieblas y me iluminaste, porque yo sé las veces en que estaba solo y desamparado y tú me acogiste y me diste compañía, porque yo sé cómo en un momento de mi vida estaba totalmente perdido y tú me arrastraste hacia ti, precisamente porque yo tengo mi experiencia de cómo tú actúas y cómo has actuado en mi vida. Lo que sucede es que sé que me voy a regocijar, que me voy a gozar, que me voy a alegrar en la sombra de tus alas. Porque tú, Señor, eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y porque de la misma manera que tú has sido fiel en el pasado, vas a seguir siendo fiel ahora y vas a seguir siendo fiel en el futuro. Y David lo puede decir con una confianza absoluta. Como dice el versículo 8, está mi alma pegada a ti y tu diestra me ha sostenido. Fíjense de nuevo cómo David habla de la experiencia pasada. ¿Cuál es mi experiencia? Que tu diestra me ha sostenido. Cuando un día, siendo un muchachito, un pastorcillo, me enfrenté con un campeón filisteo que medía más de 2 metros y que iba extraordinariamente armado, tú me sostuviste. Cuando el rey Saúl quería acabar con mi vida, y de hecho era la finalidad que tenía, e incluso en alguna ocasión me quiso ensartar con una lanza mientras yo tocaba música para él, tú me sostuviste. Cuando en un momento determinado Saúl buscaba asesinarme, tú me sostuviste. Cuando tuve que exiliarme a la tierra de los filisteos para salvarme de las asechanzas de Saúl, tú me sostuviste. Cuando de pronto los filisteos decidieron combatir al rey Saúl y me podían haber movilizado contra él, tú me sostuviste. Y así me has estado sosteniendo a lo largo de mi vida. Y todos y cada uno de nosotros, si conservamos un mínimo de memoria, sabemos que también desde antes de que conociéramos al Señor nos ha sostenido una y otra vez. Y es ese recuerdo del pasado, esa experiencia de lo que ha sucedido, esa lección que hemos aprendido de la parte de nuestra vida que ha transcurrido, la que hace que David diga, mi alma está apegada a ti. Tú me has sostenido, versículo 8, y mi alma está apegada a ti. Yo no siento desapego hacia ti, Señor, en medio de la dificultad. Yo no siento que no te importo en medio de la dificultad. La relación que tenemos nosotros dos no se ha enfriado porque haya dificultad. Lo que yo siento en medio de tierra desolada, seca, árida, desierta, es que mi alma sigue apegada a ti. Porque sé que tu misericordia es mejor que la vida. Y porque sé que en medio de todas las situaciones tú me has sostenido. Y después de que David ha dicho todo esto, entonces hace una afirmación de que él sí tiene una idea clara de cómo va a acabar todo. Versículos 9 y 10.
Pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada y serán porción de los chacales. Son afirmaciones muy duras, pero por cierto se cumplieron históricamente. David conoce a Dios. Su alma sigue apegada a Dios. Sabe que la misericordia del Señor es mejor que la vida. Y sabe que hay un ejército detrás de él. ¿Y qué es lo que está convencido de que va a suceder? Pues muy sencillo. Lo que va a suceder a fin de cuentas es que aquellos que han buscado mi alma para destruirla van a descender hasta lo más profundo de la tierra, que van a ser destruidos a filo de espada y que van a ser devorados sus restos por los chacales. El Señor actúa siempre de una manera tremendamente coherente. Los incoherentes somos nosotros. El Señor actúa siempre de una manera fiel. Los que no somos fieles en muchas ocasiones, por desgracia, somos nosotros. El Señor es totalmente previsible en lo que va a hacer. Los que somos muchas veces, por nuestra desobediencia y nuestra inmadurez imprevisibles, somos nosotros. Y en medio de esa situación, ¿qué es lo que yo espero, Señor? Que mis enemigos no triunfarán, que mis enemigos no van a prevalecer, que los enemigos que tengo y que me persiguen injustamente, al final van a ser presa de las fieras. Hace muchos años, yo era un abogado muy jovencito, o sea que pueden imaginarse que de esto hace más de 40 años, que es toda una vida. Me encontré con una secta sobre la que yo había informado y que decidió presentar una querella contra mí, un SU. Y no solamente me pedían una cantidad de dinero que en mi vida he visto junto, sino que además me pedían varios años de prisión, a mí y a otra persona que habíamos hecho una información. La otra persona estaba francamente muy inquieta, porque además era un extranjero y, hombre, la perspectiva de ir a la cárcel no le gusta a nadie, pero además en un país que no es el tuyo, evidentemente era algo que todavía le inquietaba más. Y llegamos a la puerta del tribunal donde nos esperaba mi abogada, que había sido alumna mía en la Facultad de Derecho en la universidad. Era una situación muy desagradable, pero yo recuerdo que llegué ante aquella escalinata y de pronto me salió del alma decir: vamos a por los malos. Mi amigo me miró como diciendo: ¿qué ha fumado hoy? Y mi antigua alumna, que tenía que actuar como mi abogada, puso una cara como diciendo: se ha trastornado leyendo la querella o algo así. Pero yo tenía una absoluta seguridad que no venía de mí. Si yo lo hubiera pensado, seguramente hubiera sido menos optimista. Pero tenía una absoluta seguridad de que, a juzgar por cómo Dios había actuado a lo largo de mi vida, y yo había visto su conducta a lo largo de mi vida hasta donde yo había visto, evidentemente los malos estaban perdidos. Estaban perdidos. Y he vuelto a ver eso en multitud de ocasiones en mi vida. He visto cómo ha habido ocasiones en que en un momento determinado se planeó mi muerte y me salvé por unas horas de volar por los aires. He visto cómo han deseado en un momento determinado llevarme hasta prisión y el Departamento de Justicia de este país decidió que me defendía. Y he visto otras cosas parecidas. Y seguro que todos ustedes, o casi todos ustedes, si de pronto miran hacia cómo Dios ha actuado en su vida, en más de una ocasión, en más de dos, en más de tres, les ha protegido de enemigos terribles. Y esa es la absoluta experiencia de David. Y precisamente por eso el Salmo acaba de una manera muy hermosa. Versículo 11: pero el rey se alegrará en Dios. El rey, yo. Estoy convencido de que el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él,
porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Más tarde o más temprano, en esta vida todos atravesamos por situaciones de dificultad con certeza, de persecución, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, como dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 3 y versículos del 10 en adelante. Eso es así y deberíamos saberlo, pero al mismo tiempo hay una gozosísima esperanza en esto. Cualquier persona que pase por dificultad, que pase por situaciones dolorosas, que pase por persecución, se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jure por Dios. Y la boca de aquellos que hablan mentira finalmente será cerrada. ¿Cambió esto la situación de David? Seguramente esa noche tuvo vigilias en las que conciliaba mal el sueño. Por delante le quedaban días de enorme dificultad. Su hijo no pensaba desistir del propósito de asesinarlo. Pero David sabía en qué iba a acabar todo, y todo acabó así. En un momento determinado, las fuerzas de David se enfrentaron con las fuerzas de Absalón en un encinar. Y Absalón tenía un hermoso pelo largo. Y cuando estaba en medio de la batalla, la melena que flotaba al viento y que causaba la admiración de la gente se enredó en las ramas de un árbol y él quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Y ahí lo cosieron a lanzazos. Algo que David no quería y que le provocó un profundo pesar perder así a su hijo, pero lo cierto es que lo cosieron a lanzadas. Y efectivamente la situación acabó como era previsible que iba a acabar. En esta vida se pueden pasar situaciones en las que uno parece que atraviesa por en medio del desierto. Es tierra seca y desierta, es tierra árida, es tierra absolutamente sin la menor gota de agua, en el sentido en el que quieran entender el agua. Pero si nuestra alma sabe ver que es mucho más importante la sed que tenemos que tener de Dios que la sed simplemente de no tener agua. Si nuestra alma se da cuenta que la misericordia del Señor es más preciosa que la vida. Si nuestra alma también se percata de que podemos despertarnos en medio de la noche sin terminar de dormir, pero que a pesar de todo podemos recordar lo que el Señor ha hecho y va a querer seguir haciendo en nuestra vida. Y podemos recordar que su misericordia es mejor que la vida. Y podemos confiar en que si lo alabamos con alegría, no somos unos estúpidos que se engañan, sino gente que confía en Dios. Veremos el final de nuestras tribulaciones y veremos incluso cómo aquellos inicuos que nos persiguen acaban viendo su boca cerrada. Es un salmo bonito, ¿verdad?